Gloria al Señor, capítulo 20, libro de Números, capítulo 20, Génesis, Éxodo, y ahí estamos llegando ya a 2 libros más y ya estamos en el libro de Números. Números, capítulo 20, vamos a estar leyendo desde el verso 10 en adelante, Números 20, y lo leemos en el nombre del Señor. Números capítulo 20, verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos en esta noche estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por guardarnos, por animar, Señor, nuestros corazones, iluminar los ojos de nuestro entendimiento y guiarnos en todas las cosas. Muchas gracias, mi amado Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, tome el dominio, el control de todas las cosas. Reprenda, Señor, toda operación satánica, diabólica, y el poder de tu Espíritu tome el dominio pleno, el control pleno. Extiende tu mano sobre los enfermos, Señor. Reprende toda enfermedad, toda dolencia. Haz que tus hijos sean libres, Señor. Reciban bendición de arriba, del cielo, y bendición de abajo, de la tierra, y bendición de sanidad sobre de su cuerpo. Padre, sea hecho esto para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Gloria a Dios. Gracias al Señor por estos niños entregados a Él. Siempre tiene que haber una preocupación de los padres por los hijos. No es cuestión de tener hijos y bueno, que se críen a la deriva. No. Los hijos son como los barcos, tienen que tener una dirección. Y para eso los barcos tienen una forma de cómo llevarlo, de cómo guiarlo, ¿vio? Tienen una forma de cómo hacerlo y Dios a nosotros nos ha dado la manera y la forma de cómo llevar y cómo guiar a los hijos. Entonces Él nos enseña la manera y Él dice la forma y dice criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Quiere decir que la palabra de Dios nunca tiene que faltar de la boca de los padres, nunca. Siempre tiene que estar la palabra en la boca de los padres para instruir, para iluminar, para aclarar, para mostrar. Nunca tiene que llevarlo a que a mí no me gusta, no, usted tiene que llevarlo a lo que al Señor no le gusta, porque el Señor dice así, entonces usted le enseña el temor de Dios. Porque si sus hijos no se crían en el temor del Señor y se crían en su temor, cuando usted no esté más, sus hijos van a hacer lo que quieran. Si usted lo cría en el temor del Señor, donde quiera que esté, sabe que el Señor lo está viendo y el temor del Señor es sobre sus corazones. Por eso es que necesitamos enseñar y criar los niños en la disciplina y en la amonestación del Señor. Para que Dios lo vaya llevando, oramos por ello, lo guiamos, lo iluminamos, le mostramos lo bueno, lo que es malo, el mundo, nosotros sabemos cómo corre y hacia dónde va, siempre hacia el mal y siempre, hermano, el que los domina, esto es el diablo, no nos olvidemos que él vino a hurtar, matar y destruir. Quiere decir que él no está de acuerdo con la humanidad y lo que él quiere es destruir a los hombres. Por eso es que lo lleva a las cosas más bajas, más feas, más horribles y Dios a nosotros nos rescató de ahí y tenemos que cuidar a nuestros hijos para que no sean arrastrados por el mal, sino que el bien esté siempre en sus corazones y ahí los enseñamos, lo criamos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Gracias al Señor
por estos niños que han sido traídos hoy al Señor y presentados delante de Él. Nosotros leímos en este pasaje, en el libro de Números, capítulo 20, verso 10, cómo es que, hermano, la Biblia dice que este suceso que ocurrió, que no fue más que un milagro, el hecho de que una roca dé agua, es decir, que de una piedra, que de una roca salga el agua. Usted cuando lee el Antiguo Testamento o aún nosotros en nuestros tiempos, ¿de dónde sacamos agua? No hablo de lo que tienen agua corriente. Estoy hablando de aquello que como nosotros en la iglesia, hermanos, necesitamos agua. ¿De dónde sacamos? De abajo. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Abraham, de Isaac, ellos cavaban la tierra, cavaban y luego encontraban el agua y de ahí ellos tomaban. Quiere decir que siempre buscaron el agua de la tierra. Sin embargo, nosotros miramos en este pasaje y vemos en este pasaje un milagro. Justamente, hermano, que una roca, porque usted mira y dice, de una roca va a salir agua, que cabemos es una cosa, pero que de una roca, bueno, fue un milagro que el Señor ha hecho, que el Señor hizo, y este milagro fue causa de alegría, porque los milagros siempre son causa de alegría. Cuando Dios, hermano, cuando el Señor Jesús abrió los ojos al ciego, fue causa de alegría. Cuando el paralítico se levantó y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, y se levantó y agarró el lecho y se fue causa de alegría para otro. Para otro buscaban dónde está el pecado. ¿Quién te dijo que agarre la camita y que te la lleve? Es día sábado, pero los que amaban a Dios era causa de alegría. Siempre los milagros fue causa de alegría. Cuando Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera, y vieron que Lázaro salió, que resucitó el muerto, fue causa de alegría. La viuda que llevaba a enterrar a su único hijo, y Jesús hizo detener el féretro y produjo el milagro de la resurrección, fue causa de alegría. Siempre los milagros son causa de alegría. Produce una alegría en el corazón a causa de ver la mano del Señor. Entonces nosotros miramos este pasaje y vemos, hermano, que este fue un momento de regocijo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque venían en una situación de escasez de agua, venían en una situación de queja, en una situación de murmuración, en una mala situación, y de repente Dios hace un milagro que beneficia a todos. Un milagro. Nosotros miramos y sabemos cuál es el mayor milagro de todo. Que un hombre que está muerto haya creído en Cristo Jesús y ahora tenga vida, haya resucitado espiritualmente. Porque los milagros son pasajeros, temporales, pasan, se van. Pero el que recibe la vida eterna es para siempre. Por eso decimos que es el mayor milagro, es justamente que alguien reciba a Cristo, crea a Jesús como su Salvador y ese entra en la vida eterna. Entonces nosotros miramos acá y vemos, hermano, momentos de alegría, y todos estaban contentos y todos estaban felices y todos estaban regocijados. La peña estaba lanzando agua y litros y no se cortaba. Habrá creado seguramente, hermano, un río, habrá hecho un río, y eso tampoco eran pocos, eran miles que venían. Entonces, todo una alegría, todo un regocijo, todo contento, todo feliz, agua. Usted ve una lagunita y lo primero que quiere meterse. Oye, una lagunita, vamos al río, vamos al lago, usted pone la pileta y pone los chicos allá adentro, es como todos tan contentos, aún los grandes tan contentos se meten, se satisfacen, se refrescan, es una alegría para todos. Todo estaba contento, pero había alguien que tenía que pagar las consecuencias de su acción, y que Dios no le habló delante de todo, sino que después aparte habló y le dijo lo que dice el verso 12. Porque nosotros hemos leído el verso 10 y el verso 11, que fue el momento de alegría, pero el verso 12 habla justamente de la comunión de Moisés y Aarón con Dios y el reclamo de Dios en contra de Moisés. Y justamente por ese suceso, por lo que había ocurrido, el reclamo de Dios. Cuando nosotros leemos el verso 12, dice así: y Dios dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado.
Entonces todos estaban contentos, pero de repente Dios los llamó a Moisés y a Aarón aparte y le dijo, ¿sabe qué? Todo está muy lindo, todo muy bueno, pero no creíste en mí, no han creído ustedes dos, Aarón y Moisés, no creyeron en lo que yo le dije, por tanto ustedes no van a meter a esta congregación. Le estaba diciendo, ustedes dos no van a entrar a la tierra prometida. Entonces, en un momento de regocijo del pueblo, ¿cómo puede ser que dos reciban una sentencia? Porque esta sentencia que Dios le dio a Moisés, en ese momento que el pueblo estaba regocijado y que estaba contento, era una sentencia irrevocable, es decir, que Dios no se volvió atrás de la sentencia que le dio a Moisés, a causa de un error fatal que cometió Moisés desobedeciendo a lo que el Señor le dijo. ¿Qué lo llevó, hermano, a esa actitud? ¿Cuál fue el error fatal, hermano, de Moisés? ¿Cuál fue, hermano, el error que lo llevó a una sentencia irrevocable? No entrarás a la tierra prometida, justamente su carácter. Mire, una de las cosas que el cristiano tiene que lidiar y luchar para vencer es en contra de su propio carácter, el carácter. Nosotros miramos a Moisés y nosotros vemos que Moisés era el hombre, dice, más manso que había sobre la tierra. Y Moisés era muy manso, pero se ve que todavía le faltaba. Le faltaba. Por eso es que la Biblia dice que, hermano, el problema que tuvo para con Dios y que le impidió entrar a la tierra prometida, justamente fue el problema de su carácter. ¿Cuántos hermanos tienen problemas justamente con su carácter? Nosotros tenemos que aprender a dominar eso. Hemos venido del mundo, hermano, con un carácter humano, un carácter explosivo, un carácter que nadie me mire, porque ahí nomás ya lo peleo, que nadie me diga una cosa mala, que nadie me observe alguna cosa, porque ya inmediatamente, hermano, el pego, el brinco, ¿sabe cómo me llaman? Polvorita. Por cualquier cosa ya me enciendo y ya exploto. Hemos venido mucho con ese carácter, pero cuando venimos al Señor, nosotros sabemos que tenemos que rendir nuestro carácter delante del Señor. ¿Y cuál es la forma que Dios, hermano, haga que nuestro carácter, diríamos así, hociquee en la tierra? Haciéndonos cosas para que nosotros aprendamos a dominarlo. Porque si nosotros no rendimos nuestro carácter, un montón de problemas se crean a causa del carácter del hombre natural. Nosotros miramos qué es lo que dice, hermano, el escritor, y dice así, ¿de dónde vienen las guerras? Dice. ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las disputas? En el matrimonio, ¿de dónde vienen las peleas entre matrimonio? Entre hermanos, ¿de dónde viene la guerra? Dice, no es de vuestra concupiscencia a causa del carácter. ¿Por qué me decís así? ¿Por qué no hiciste esto? Porque el otro siempre está el reclamo y cuando está el reclamo, entonces empieza a manifestarse el mal carácter. Y el mal carácter es algo que desagrada a Dios. Escúcheme bien. El mal carácter desagrada a Dios. Dios no está de acuerdo con el mal carácter. Por eso tenemos que romper nosotros eso que siempre sabemos decir. Y bueno, yo soy así. Y bueno, yo siempre fui así. Y bueno, sí, está bien. Usted es así, siempre fue así. En la mujer vieja, en el hombre viejo. Pero Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. Nos dio una vida nueva. Nos hizo un hombre nuevo. Un hombre espiritual que vamos siendo moldeados a alcanzar la imagen de Cristo. Entonces no podemos nosotros conformarnos y decir, y bueno, yo soy así. Y siempre fui así. Y bueno, no. Si usted dice, y bueno, yo soy así, está diciendo que Dios no hizo nada en usted y Dios hizo, le dio una muerte y le dio un nuevo nacimiento. Lo hizo nacer del Espíritu. La Biblia dice, engendrado por la palabra, nacido del Espíritu. Y de ahí nosotros vemos cómo Dios a nosotros nos va llevando para que nosotros vivamos la vida espiritual que Él nos ha dado. Que nosotros ya no tenemos nada que ver con lo natural, con el hombre viejo, porque la Biblia dice que el hombre viejo murió. ¿Dónde está el carácter, hermano, malo? Ese mal carácter está en el hombre viejo. En el hombre viejo está el enojo, la ira, la rencilla, la pelea, el enojo, la disensión. Todo eso está en el hombre viejo. Y la Biblia dice que el hombre viejo murió. Si nosotros no abrazamos por medio de la fe lo que el Señor dice para manifestar y vivir esta vida espiritual que Él nos ha dado, entonces vamos a seguir manifestando lo que no somos. Dios dice que murió y usted dice que sigue vivo. Moisés no tenía un nuevo nacimiento como tenemos nosotros.
nosotros vamos más adelante que Él, más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser como el Señor, ¿vio? En otro tiempo yo me acuerdo que se cantaba corito y cosas. Uno quería ser como Moisés, otro quería ser como David, otro quería ser como Eliba, otro quería como Elías, otro quería ser como Eliseo, otro quería ser como Abraham, otro, y todos mirábamos el Antiguo Testamento y queríamos ser como esos hombres del Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros cuando llegamos al conocimiento de la verdad nos dimos cuenta que no era que fuimos llamados para ser conformados a la imagen de Moisés, sino a la imagen de Cristo, que es Cristo el centro de nuestra vida, hermano, y Él es el que tenemos que tener delante de nosotros, porque nosotros somos a ser llevados a ser como Él, como Él. Y de Él se dice, Él es la imagen del Dios invisible. Así que Él dice, es la imagen del Dios invisible. Lo que no se veía de Dios se veía en Cristo Jesús, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces, Dios estaba en Él. ¿Qué es lo que manifestaba la vida de Dios? ¿Y quién está dentro de nosotros? ¿Quién está dentro suyo? Dígame, ¿quién es? ¿Quién es el que está dentro suyo? ¿Acaso no hemos sido enseñados que somos templo del Espíritu Santo? Y si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que Dios metió dentro de nosotros? ¿No nos ha dado acaso su Espíritu Santo? Sí que nos ha dado, nos ha bautizado, nos ha dado de su Espíritu. Hemos recibido su amor dentro de nuestro corazón. Su Espíritu del Santo ha sido sobre de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver con la carne? Nada. Hemos nacido de nuevo. Hemos muerto a lo que éramos. Escúchame bien, usted murió, ese hombre que usted dice, yo siempre fui así. Sí, el hombre viejo era así. Pero usted es una nueva creación, es un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la verdad, en la santidad de la verdad. Ahí es donde usted ha sido creado en Cristo Jesús. Entonces no puede decir, y bueno, yo soy así. Esto es conformarse, ¿sabe qué? Eso es justificarse a sí mismo. Y bueno, yo soy así. Y yo le pregunto, ¿Jesús es así? No, no es Jesús así. Entonces eso es del hombre viejo. Deje de andar en el hombre viejo haciendo justificación a su propio carácter humano, carnal. Empiece a vivir la vida del Señor y manifieste a Cristo dentro de su corazón. Moisés no tenía esto. El problema de Moisés fue su carácter, que es el problema de muchos de nosotros también, ¿vio? No sabemos dominarlo. ¿De dónde vienen las guerras? Viene de la carne. ¿De dónde viene que los matrimonios se pelean? No viene del espíritu, nos peleamos porque somos muy espirituales los dos. Nunca escuché eso. Ahora, que nos peleamos porque somos carnales los dos, eso sí le escuché. Entonces no podemos nosotros decir, hermano, que estamos enojados y ofendidos porque son muy espirituales. Los espirituales no se ofenden, no se enojan. El hombre espiritual está lleno de la presencia de Dios. El amor de Dios está en su corazón y el amor todo lo soporta. Lo soporta, lo calla, lo sobrelleva. Lleva todo en oración a Dios y Dios, hermano, va operando y va obrando en todas las cosas. Todo lo soporta. Entonces no podemos nosotros justificarnos diciendo, y bueno, yo soy así. Nosotros miramos este pasaje y vemos una sentencia de parte de Dios en contra de Moisés y en contra de Aarón. Dice así, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Una sentencia. ¿Y cuál fue la causa? El carácter. El carácter. El hombre más manso que había sobre la faz de la tierra se dejó llevar por el enojo y en el enojo hizo lo que no tenía que hacer. Desobedeció a Dios. Nosotros miramos a Moisés y nosotros hemos estado viendo no hace mucho cómo dice que Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios. Quiere decir que todo lo que Dios le mandaba que hiciera, él lo hizo. Dios le dio medida porque le dijo, cuando haga el tabernáculo, mira, hazlo conforme a la medida que te fue mostrado. Y él lo hizo exactamente como Dios le dijo. No le sumó ni le
restó, sino que puso la medida exacta. Y cuando todo lo terminó, y cuando fue terminado todas las cosas, Dios puso el sello de la confirmación de que todo estaba bien, porque descendió a la gloria de Dios y lo llenó todo. Entonces Dios puso el sello de la confirmación que todo lo que había hecho estaba bien y era correcto. Este Moisés, que fue fiel sobre toda la casa de Dios, acá dice la Biblia, hermano, que recibió una sentencia a causa de su mal carácter. Mire a dónde se puede llevar el mal carácter, a perder cuántas bendiciones que Dios nos quiere dar. Por eso tenemos que aprender a dominar nuestro carácter. A dominar, hermano, el enojo cuando nos queremos enojar, cuando nos queremos poner mal. Mejor es pegarse la vuelta y irse antes de enojarse y crear un problema y hacer lío y crear disensión, hermano. Mejor es evitar. Mire a dónde lo llevó el mal carácter a Moisés, que pierda la bendición de entrar a la tierra prometida. Dios no es hombre para mentir. Moisés no entró. Pero ahora vamos a mirar las causas. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida y cuáles fueron las causas? Cuando nosotros leemos desde el verso 1 de este libro de Número capítulo 20, verso 1, dice lo siguiente. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Entonces nosotros miramos, dice, y llegaron los hijos de Israel. Si llegaron, era porque venían de un lugar. ¿De dónde venían? Habían salido de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida y llegaron a un lugar. Es decir, habían hecho un avance. Cuando llegaron a ese lugar se encontraron con un problema, pero en lugar de gozarse con que habían hecho un avance y habían llegado a un lugar, empezaron a quejarse por el problema que había en ese lugar. Es como nosotros miramos de dónde venimos. Nosotros venimos, hermano, de ser legalistas. La ley era que gobernaba nuestros corazones y nosotros fuimos pasando del legalismo a lo que es la doctrina de la justificación, y en la doctrina de la justificación entramos a la manifestación de una vida espiritual y nosotros ahora vemos que vamos al desarrollo de esa vida espiritual. Venimos escuchando nosotros las doctrinas con que Dios nos viene hablando, la dirección con que Dios nos viene hablando, y vemos cómo la voluntad de Dios es nuestra bendición. Triple bendición, nuestra bendición espiritual, nuestra bendición económica y nuestra bendición en la salud. Entonces, la bendición del Señor, hermano, la voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros recibamos bendición. Por eso Dios nos mostró el camino justamente, hermano, para que nosotros no seamos pobres. Nosotros dijimos, hermano, que no es la voluntad que nosotros seamos pobres. Y vimos que era ser pobre. Ser pobre era tener necesidad de comida, necesidad de agua, necesidad de luz, necesidad de las cosas vitales, las cosas que no tendrían que faltar en un hogar, hermano. Entonces, esas cosas, no tener eso, entonces es ser pobre. Y dijimos que rico no significa que usted tiene mucho, que tiene para tirar, sino que ser rico significa que usted no tiene necesidades. No le hace falta la comida, tiene luz, tiene agua, tiene dónde vivir, dónde dormir, tiene, es decir, lo que es básico usted lo posee. Entonces nosotros vimos cómo es que el Señor nos enseña a nosotros que Él no quiere que nosotros vivamos en pobreza, sino que nos quiere sacar de esa pobreza, y nos mostró el camino. Nos mostró que la mano del perezoso empobrece, que si alguien está en necesidad y no tiene para comer y no tiene para agua con qué beber o con qué bañarse, no tiene agua, no tiene luz, no tiene las cosas básicas, justamente tiene que ver con la pereza, porque el hombre perezoso, por más que tenga un campo muy grande, hermano, a causa de la pereza, su campo va a estar lleno de ortiga y lleno de pastos altos. En lugar de hacer el campo que tiene un lugar de bendición por dejado, siempre va a estar esperando que le den.
Siempre va a estar esperando que alguien se apiade y que le dé algo, que alguien se apiade y le dé una moneda, que alguien se apiade y le regale algo. Siempre va a estar esperando a causa de la pereza. Entonces Dios nos mostró cómo el hombre perezoso siempre va a tener necesidad. Una profecía que fue dada y dijo que va a venir, hermano, como un hombre armado, la necesidad, y nos mostró la mano del diligente, de aquel que, hermano, no se queda brazo sobre brazo cruzado durmiendo, sino que nos mostró que la mano del diligente enriquece para que nosotros no seamos perezosos, que nos levantemos al mediodía, a las 12 del mediodía, sino que nosotros, hermano, madruguemos, nos levantemos, busquemos trabajo, trabajemos, y ese trabajo va a servir para cubrir nuestras necesidades y aún para ayudar a otros. Entonces nos mostró cómo nosotros no tenemos que ser negligentes, sino diligentes. Hombres y mujeres diligentes, para que seamos enriquecidos en lo material y para que seamos enriquecidos también en lo espiritual, porque después nos mostró, hermano, que en la fase espiritual nosotros nacimos en una familia rica, que es la familia de Dios, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y cómo es que nosotros, habiendo nacido en una familia rica, podemos llegar a ser pobres por perezosos? Entonces, si en lo material el perezoso pone mano sobre mano para dormir, se levanta al mediodía, no trabaja en nada, está esperando que alguien le regale algo, en lo espiritual es exactamente lo mismo. No ora, no lee la Biblia, no se congrega. Si hay grupos, no va a los grupos, no hace nada espiritual. Entonces la riqueza que tendría que manifestar no la va a poder manifestar. La pereza lo lleva a que no tenga nada espiritual para darle a los hombres. Se encuentra con un hombre y no sabe qué palabra decirle. Le quiere hablar de Cristo y no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque está en pobreza. Por eso tiene amistades y no le habla a ninguno de sus amistades del Señor, porque está en pobreza. Porque el que es rico, rico en espíritu, no hay un solo amigo que se le escape que no le hable de Cristo. A todo le habla del Señor. No sea cosa que parta algún amigo mío y yo no le haya hablado y me quede en la carga en mi corazón que no le hablé de Cristo. Entonces, como es rico, como tiene, como ora, lee la Biblia, se congrega, escucha los mensajes, entonces tiene que dar. Entonces nosotros vimos cómo el Señor a nosotros nos enseña, nos viene llevando justamente, hermano, para que nosotros vamos creciendo. Bien, nosotros miramos este pasaje, dice, llegaron los hijos. ¿A dónde llegaron? Llegaron los hijos de Israel, dice, al desierto de Sin, a un lugar. Venían de un lugar más bajo y llegaron a otro lugar más bajo. Usted no se da cuenta. Pero nosotros estamos en un lugar más excelente que el día de ayer y que el de antes de ayer. Y el día de mañana iremos a un lugar más elevado espiritual. Usted no se da cuenta, pero Dios va haciendo algo en nosotros que va transformando, va cambiando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y sabe que cada vez que va pasando, nos vamos acercando más a alcanzar la imagen de su Hijo Jesucristo. Usted no se ve en el espejo y para usted es el mismo, pero no es el mismo. Usted no es más el mismo. Hay una transformación, hay un cambio, porque llegamos a un lugar. Acá la Biblia dice así, y llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros vamos rumbo a alcanzar la imagen de Cristo. Ellos iban rumbo a alcanzar la tierra prometida. Nosotros estamos en una tierra de bendición que es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros vamos rumbo a alcanzar la imagen de Cristo. Y al ir rumbo a alcanzar la imagen de Cristo, nosotros vamos marchando. Ellos iban marchando en una jornada material. Nosotros vamos marchando en una jornada espiritual. Porque nosotros no estamos viajando a ningún lado, hermano, en lo material, pero fíjese en lo espiritual, rumbo a dónde vamos. Fíjese hacia dónde Dios nos va llevando. Por eso decimos, nosotros no estamos sin rumbo, tenemos dirección. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Dios nos está llevando y nos está llevando a alcanzar la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Por eso vienen las doctrinas, las enseñanzas, la luz de su palabra para que nos ilumine. Entonces, ¿qué hace el Señor? A nosotros nos va llevando. Pero en el trayecto que Israel iba llegando y llegó al desierto de Sin, la Biblia dice que murió María.
Nosotros vamos yendo a alcanzar la imagen de Cristo. Nosotros vemos. Desde que yo, hermano, tengo recuerdo de conocer al Señor, ¿cuántos hermanos hemos despedido? En nuestra propia congregación, ¿cuántos hermanos hemos despedido? Y hemos despedido a esposas de marido, hemos despedido a marido de esposa, hemos despedido a madre de hijo, hemos despedido a hijos de madre. Es decir, fuimos despidiendo y cada vez que fuimos a despedirlo, le dijimos a todos la misma palabra. Hermano, hasta la resurrección. Te veremos en la mañana. Y nosotros seguimos. No es que porque alguien partió se acabó el mundo. No, no. Tenemos que irnos. Nos tenemos que ir todos. Nos tenemos que ir todos. Yo mismo también tengo que irme. Pero tengo una misión. Prepararlos a ustedes. Iluminarlo, aclararlo. Llevarlo hasta un lugar. Cuando yo ya tenga que viajar también, ustedes ya están preparados para seguir la obra. El trabajo que el Señor le ha encomendado. Entonces, no porque parta alguien, ahí se termina todo. En una familia parte alguien y ya todo abandonan. Y al final, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Pueden haber dicho así, hermano, todos los hermanos de María. ¿Quién era el hermano de María? Era Moisés y era Aarón, hermano de María que murió. Podía haber dicho Moisés y Aarón, dejamos todo al final. ¿A qué Dios estamos sirviendo? No dijeron así. Sepultaron a María y dijeron, muchachos, sigamos. Vamos a la tierra prometida. Siguieron. Entonces, cuando llegan estos momentos de despedida, sí que causan tristeza. Pero no tenemos que detenernos. Tenemos una misión que cumplir. Y tenemos que seguir nosotros adelante. Entonces nosotros leemos. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Entonces, ¿con qué se encontraron al llegar al desierto de Sin? Con un problema. Usted observe, nosotros vamos avanzando espiritualmente, Dios nos va iluminando, nos va enseñando y siempre nos encontramos con un problema. Entonces, ¿para qué se presenta el problema? Es porque Dios nos está mirando a ver qué actitud tomamos ante la situación que se presentó. Si nosotros vamos a actuar como el hombre carnal que éramos cuando venimos a Cristo, o vamos a actuar como el hombre espiritual que somos estando en Cristo Jesús. Entonces tienen que venir los problemas, tienen que venir la prueba. Dios lo está mirando a ver qué es lo que hace usted. Entonces nosotros miramos, llegaron a un lugar. ¿Cuál era el problema? No había agua en ese lugar. No es que se estaban muriendo de sed, porque eso traían provisión. Venían con provisiones de agua, pero las provisiones se estaban terminando, se estaban acabando y llegaron a un lugar donde pensaban que iban a recargar sus provisiones y resulta que no había nada, resulta que no había agua. Entonces, justamente surgió el problema y en lugar de buscar la solución y pedirle a Dios su bendición, ¿qué hicieron? Empezaron a juntarse para hacer queja. En lugar de juntarse para orar, se juntan, hermano, para criticar, se juntan, hermano, para decir mal, se juntan, hermano, justamente para hablar de todo lo malo, de todo lo vil, de todo, hermano, lo oscuro, de eso, se juntan para hablar de eso. ¿Qué, hermano, beneficio espiritual trae que los hermanos se reúnan para hablar de todo lo malo, de aquel hermano malo, del otro hermano malo, de aquel lo terrible que es, del otro? ¿Qué beneficio espiritual? ¿No ve que si se reúnen para hablar de lo malo, no se edifican, sino que se desaniman? Por eso cuando se reúnen los hermanos, ¿de qué tienen que hablar? De todo lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, lo que es del Señor. Ahora, mire para qué se reunieron estos. Dice, y porque no había agua, estaba el problema, se juntaron, se pusieron de acuerdo para hablar en contra de quién, en contra de aquel que lo dirigía. Se juntaron, se reunieron y dijeron, ve, no hay agua, no vamos a morir nosotros, nuestros animales, nuestros hijos. ¿Para qué nos trajo Moisés a este lugar? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿Moisés lo llevó a ese lugar o Dios lo estaba llevando? ¿Quién era aquel que le hacía sombra
cuando cruzaron el desierto, hermano, en el día, una nube que le hacía sombra. ¿Era Moisés? ¿Quién era aquel que en la noche iba como una llama de fuego dándole calor? Porque en el desierto en la noche es una heladera. ¿Quién era aquel? ¿Fue Moisés? No, fue Dios. ¿Quién cree usted que lo trajo a este lugar? ¿Y quién cree usted que lo está llevando? Yo, está equivocado. Es Dios. Es Dios. Dios lo trajo. Dios lo está llevando. No le está llevando un hombre. Lo está llevando el Señor. El Señor. Entonces, en lugar de reunirse para orar, para clamar, para rogar a Dios, para entrar en comunión con el Señor, ¿para qué se juntaron? Para criticar. ¿Y a dónde lleva la crítica sino al mal? Leemos de vuelta. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Cuando usted lee para atrás y va a encontrar cuándo perecieron y de qué hermanos hablaba. Usted retrocede para atrás y va a encontrar que esos hermanos que ellos dicen que murieron eran Coré, Datán y Abiram, que se levantaron en contra de Moisés diciendo que Moisés es el que tiene que hacerse, el que dirige todas las cosas, y nosotros también somos levitas, porque los de Coré descendían de los levitas. Le fue dado a los levitas que ellos hagan cosas. Los levitas, ellos tenían que armar el tabernáculo. Los levitas, ellos eran los responsables de desarmar el tabernáculo, de cargar el tabernáculo, cada uno en su lugar. Uno llevaba la soga, otro llevaba las basas, otro llevaba el arca, otro llevaba... Es decir, los levitas tenían esa tarea, pero no el sacerdocio. El sacerdocio lo tenía Aarón y lo tenía Moisés. Moisés era el que iba llevando, hermano, a la congregación. Entonces, ¿qué quiso Coré hacer? No le bastaba lo que Dios le había dado, no le bastaba lo que Dios le mandó que haga. Él quería más, quería estar en el lugar de Moisés. Entonces, levantó Coré con Datán y Abiram un grupo para oponerse en contra de Moisés porque ellos querían tener la dirección. Y ellos querían hacer el movimiento y llevar la iglesia como ellos querían. Y la Biblia dice, hermano, que cuando Coré, Datán y Abiram se levantaron a hablar en contra de Moisés, la Escritura dice que ellos murieron de una manera como nunca se vio en el mundo que muera alguien. Porque Dios le dijo a Datán y a Abiram, lo mandó a llamar Moisés para hablar con ellos, y ellos tan soberbios eran que dijeron: nosotros no vamos a hablar con Moisés, no tenemos nada que hablar con él. Tan soberbio y tan orgulloso era. Moisés clamó y dijo: Señor, mira, yo ni siquiera le tomé nada de la mano de ellos, ni siquiera un animal le pedí, no le pedí nada, y mira cómo ellos están respondiendo. Tú le diste a través de mí la bendición de que hagan trabajo, tarea, y mira cómo están pagando. Y la Biblia dice que Dios le dijo: haz que se pongan ellos en la puerta de la tienda de su casa y que se aparten todo lo que no están de acuerdo, que se aparten de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y dijo Moisés: si ellos mueren de una manera normal, Dios no habló por mí. Pero si mueren de una manera que nunca nadie murió, es porque la mano del Señor estaba en contra de ellos. Todos se apartaron, quedaron las tiendas de Coré, Datán y Abiram, ellos, sus hijos, sus mujeres, sus animales. Y de repente la tierra se abrió y fueron tragados hacia adentro. Y la tierra se volvió a cerrar. De eso se estaban recordando esto. Quiere decir que ellos eran parte de lo que estaban en rebelión en contra de Moisés. Mire, hermano, ponerse en contra de aquellos que dirigen la congregación es muy peligroso, porque el que se opone a la dirección de Dios, a Dios resiste. El que resiste a la autoridad de Dios está resistiendo, hermano, al mismo Dios que lo colocó. Entonces dice así, volvemos a leer el verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo:
Ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. En lugar de decir, no, ellos se rebelaron, no, nosotros no nos vamos a rebelar en contra de Dios, decían, ojalá hubiésemos muerto. Quiere decir que estaban de acuerdo con Coré, Datán y Abiram. Dios tuvo misericordia y en lugar de ver la misericordia de Dios y someterse bajo la poderosa mano del Señor, siguieron con el orgullo y siguieron con la misma mala actitud. Ojalá, dice, hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Dios a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, ni de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Entonces, mire lo que dicen. Mire cuando ya tiene la vista nublado, cuando ya, hermano, ha ganado la oscuridad el corazón. Dice, mira y dice, ¿por qué nos has traído a este mal lugar? ¿No ve que era un lugar de paso? ¿No ve que estaban peregrinando? Ese no era el fin. El fin era la tierra prometida, el lugar que fluía leche y miel. Era el lugar de peregrinaje. Entonces, ¿cómo se van a quejar por el lugar donde están? Este no es el fin, no es el fin. Es el camino hasta que lleguemos a alcanzar todas las promesas que Dios a nosotros nos ha dado. Es como que usted se queje y al final, ¿para qué sirvo a Dios? Mira los problemas que tengo, me vino este problema, este otro problema, y se queja y al final no sé qué hago en esta iglesia. Ojalá hubiera estado en otra congregación, en otro lado, ¿qué hago acá? Pero no ve que este no es el fin, usted está pasando. Tiene que pasar por el valle de sombra y de muerte y tiene usted, hermano, que comprobar que Él está con usted y que Dios va a preparar mesa delante de sus enemigos. Tiene que pasar por ahí. No se queje, confíe en Dios, espere en el Señor. Entonces, ¿qué le dijeron a Moisés? ¿Para qué no trajiste a este mal lugar? Era lugar de paso. Dijeron, no es lugar de sementera, no es lugar de higuera, no es lugar de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y el verso 6 dice así, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro. ¿Ve? Dice que discutieron. No, ¿qué iban a discutir? ¿No ve que ya estaban sacados, su mente ya estaba cerrada, su corazón ya estaba lleno de tinieblas? ¿Qué le va a decir? En una oportunidad dijo uno que era de autoridad al Señor Jesús, y tú no dices nada de lo que estos dicen. Y la Biblia dice, mas él callaba. ¿Qué le va a decir? Ya tiene metido en su mente ese pensamiento, esa idea, ya tiene metido. Ya está en su corazón grabado, mentido. Es como Judas, cuando el Señor mojó el pan, hermano, y le dio el bocado que coma. La Biblia dice que el diablo entró dentro de su corazón y le dijo el Señor, lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque ya estaba la decisión en su corazón de entregarlo al Señor. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Se calló, no dijo nada, mas él callaba. ¿Qué hizo Moisés? Se puso a discutir con los hermanos. Ustedes no tienen razón, ustedes están equivocados, esperen, no sean tan impacientes. No discutió. ¿Qué hizo? Fue a la presencia de Dios. ¿Para qué discutir? ¿Para qué discutir? ¿Qué gana con discutir? Empieza a discutir, suben los calores y después le dice, vamos, hablemos afuera, salgamos afuera. ¿Vio? Caín, invitando a Abel, salgamos al campo, le dijo. Y el pobre Abel dijo, y bueno, si quieres vamos al campo, hermano. Hermanita, vamos al campo. Cuando salió al campo, allá lo mató. Salgamos afuera. ¿Para qué quieres salir afuera? Si acá está delante de la presencia del Señor. Entonces la Biblia dice así. Y se fueron Moisés y Aarón. ¿Ve? No se pusieron a discutir. ¿Para qué discutir? ¿No es mejor orar? ¿Por qué no comprueba que es mejor orar que discutir? ¿Por qué no comprueba que es mejor presentar las situaciones delante del Señor que ponerse a hablar, a discutir, a enojarse, a airarse? ¿Por qué no comprueba el poder de la oración? Es más fácil actuar como hombre, ¿no? Es más fácil gritar, patear, romper la puerta, golpear la puerta. Es más fácil, ¿no? Sin embargo, hay más poder en el hombre y en la mujer que ora y ruega delante del Señor.
Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Dios apareció sobre de ellos. Verso 7. Y habló Dios a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Ve? Cuando Moisés entró a la presencia de Dios, se fue a quejar delante de Dios. Mira, esto lengua larga, lo que están hablando. No dijo nada, fue en oración, se postró delante de Dios. ¿Hace falta que nosotros le digamos lo que pasa? ¿No sabe Dios lo que ocurre? No entendemos nosotros que Él conoce nuestra salida, nuestra entrada, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. No sabemos nosotros que para Dios la noche le es como el mediodía. No sabemos que no hay un lugar donde alguien se pueda esconder para hacer algo. No sabemos que hay alguien que dijo, conozco que todo lo sabes, que todo lo entiende, aún mis pensamientos, tú lo conoces. No sabemos nosotros eso. Entonces vamos a presentar queja delante de Dios. Moisés no lo hizo. Simplemente se postró, se puso delante de Dios y Dios habló dando la solución. Por eso dice así, y se fueron Moisés y Aarón. ¿Ve? No se pusieron mal, no se pusieron a pelear, a discutir enojados, no. Y se fueron Moisés y Aarón. ¿A qué? A orar. ¿Por qué en lugar de discutir no se pone a orar? Ore, ore, venza la carnalidad que quiere pelear, que quiere enojarse, que quiere gritar. Entre en la vida espiritual que ha recibido y venza en el amor de Dios el mal. Venza con el bien el mal. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre su rostro y la gloria de Dios apareció sobre de ellos. Y habló Dios a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación tú y a Aarón tu hermano y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor como él lo mandó. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebelde. ¿Ve? Ahí ya empezó a fallar con su mal carácter. El que era más manso que todos los hombres de sobre la faz de la tierra, le faltaba todavía. ¿Vio? Falta. Usted dice, ya llegué, yo ahora soporto un montón de cosas. Y nosotros miramos acá, Moisés, el hombre más manso, dice que le falta todavía. Porque ¿qué es lo que lo traicionó? Su mal carácter. ¿Sabe a cuánto lo traiciona su mal carácter? Iban toda la cosa lindo, bonito, y de repente hubo una explosión. Reventó la goma delantera del auto. El desastre. ¿A causa de qué? Del mal carácter. ¿Por qué explotar? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no esperar en el Señor? ¿Para qué explotar en la carne? ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestra concupiscencia? ¿Para qué dejarse llevar por la concupiscencia? ¿Por qué no esperar en Dios? ¿Ve por qué Dios nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Ve por qué Dios nos manda que nosotros nos consagremos más a Él? ¿Ve por qué? Para que no haya estas clases de explosiones. No haya estas clases, hermano, de expresiones humanas que tanto daño causan. Daña a la mujer, daña a los hijos, daña a su entorno, a su pariente, al cercano, al lejano, a causa de su carácter explosivo. Basta de carácter explosivo. Confiamos en el Señor y esperemos en Él. Es mejor llevar las situaciones delante de Dios que querer actuar con nuestro propio instinto humano. Por eso Moisés primeramente hicieron lo que tenían que hacer, se pusieron delante de Dios, pero cuando llegó el momento ahí ya salió la carne al encuentro de los hermanos. Dice verso 10, y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oí ahora rebelde, ya estaba enojado, que fue la causa que no entró a la tierra prometida por su carácter. Su carácter falló. Y cuando falló su carácter, desobedeció a Dios.
Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Se hizo un silencio, todos miraron la peña. ¿De dónde sale el agua? De la tierra, no de la peña. Imposible, dijeron muchos. Pero las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Tenga cuidado que donde usted menos lo cree, Dios puede hacer un milagro. En el lugar donde a usted le parece más imposible, Dios puede hacer algo en el corazón de alguien, de aquella persona que usted dice, este nunca cambia, de repente Dios puede hacer un milagro. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces, para el pueblo era motivo de alegría, pero había fallado Moisés en cuanto al orden de Dios. Dios le dijo, háblale a la peña. No le dijo que al cabezón le dé un golpe para hacerle entender. Dijo que le hable. No dijo, pegale a la peña, rompe la peña. No. Peña, duro, fuerte, un pedernal. Háblale. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Que no tenemos que golpear. ¿Para qué usar la fuerza? ¿Por qué no usar la oración, la palabra? Dedíquese más a orar que a ofrecer el sacrificio de los necios. Dedíquese más a consagrarse al Señor que a querer actuar humanamente. Compruebe el poder de la oración en favor de otros, como Dios produce un cambio y produce salvación en aquello que parecen peña, duro, imposible de convertir. Es verdad para usted, pero para Dios nada es imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Garroteó la peña, le dio un garrotazo, no dio el agua, le habrá dicho a Aarón, dale otro, a ver cómo está suelta el agua, le dio otro garrotazo, y dice que la peña dio su agua. Todo el mundo contento, alegre, pero después Dios lo llamó a Aarón y a Moisés, vengan para acá ustedes dos, vengan los dos. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Así que el hecho de no haber obedecido a la palabra justa, como Dios le dijo que tenía que hacer, no santificó. ¿Qué es santificar el nombre del Señor? Engrandecer. Los judíos miraron, le dio 2 garrotazos a la roca y ellos andaban dando garrotazos también. A ver si esta suelta el agua, a ver si esta suelta, todo dando garrotazos. Dios no le dijo que le dé garrotazo, dijo que le hable. Esa fue la falla de Moisés. En lugar de hablar a la roca, porque parece una locura, ¿no? ¿Cómo le va a hablar a una roca? Parece cosa de loco, ¿no? Que le hable a la roca. ¿No parecía cosa de loco que le hable al viento y le hable al mar? ¿No parecía cosa de loco que le hable a la higuera? ¿No parecía cosa de loco que pisen los pies en el agua y las aguas se abran? Bueno, esas cosas de loco para los hombres, cosas de fe para los que creen, Porque al que cree todas las cosas son posibles. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Háblale. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Moisés? La garroteó. ¿Y qué es lo que ocurrió con su garrotazo? Recibieron una sentencia irrevocable. Ninguno de los dos iban a entrar por no haber santificado el nombre del Señor y por no haber creído a lo que Dios le dijo, ninguno de los dos iba a entrar a la tierra prometida. Cuando se iban acercando a la tierra prometida, dijo Dios a Moisés, sube a Aarón con su hijo al monte allí arriba, haz que se quiten las vestiduras, viste a su hijo con la vestidura de Aarón, porque ahí morirá Aarón. Subió, Moisés le sacó la ropa, vistió a su hijo y ahí murió Aarón. Lo sepultaron ahí. Y cuando ya estaban llegando a la tierra prometida, le dijo Dios a Moisés, ahora sube tú también al monte de Pisga y mira de ahí a la tierra que yo le voy a dar a Israel. Mira para allá, todo aquello va a ser de ellos. Para allá, todo aquello, para allá, todo aquello, para allá, todo aquello, porque no pasarás y ahí morirás. Así que subió Moisés, miró para allá, se glorificó a Dios y ahí murió Moisés y ahí fue sepultado. Una sepultura que nunca nadie la pudo encontrar. ¿Cumplió Dios su palabra? Sí que cumplió. Su carácter no lo llevó a Moisés a hacer un error fatal, su carácter lo llevó a cometer un error fatal.
y a recibir una sentencia irrevocable. No entrarás a la tierra prometida. Hermanos amados, nosotros estamos en la tierra prometida que Cristo era la promesa. Él era la promesa. Nosotros entramos en Cristo. Todo lo que estamos en Cristo, hermano, estamos en la tierra. Él es la tierra de bendición, de donde fluye leche y miel para nosotros, de donde fluye todas las bendiciones espirituales de Cristo. En Cristo Jesús nosotros lo tenemos todo, estamos completos, no nos falta nada. ¿Para qué, hermanos, son vistas y mostradas estas cosas? Para que nosotros no caigamos en semejantes, hermanos, acciones de desobediencia, de rebelión, de oposición, sino para que confiemos en el Señor, en las situaciones, en las cosas más peligrosas. Confiemos en Dios, oremos a Dios, esperemos en Él y Él hará y contestará las peticiones de nuestros corazones. Así que, hermanos amados, que ninguno se quede, que ninguno se deje arrastrar por aquellos hermanos que no quieran seguir adelante. Nosotros vamos adelante, rumbo a la perfección. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. No es hombre para mentir. Los que creemos nos ponemos de pie para alabar el nombre del Señor, glorificar su nombre y darle gracias por tan grande amor, por tan grande misericordia para nosotros. Aguas en abundancia nos es sacada para que bebamos y el hombre espiritual sea confortado en el poder de la fuerza de Dios. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos. Te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, mi amado Señor. Rogamos que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón, nuestros pensamientos. En todo nos ilumine, nos dé fortaleza para seguir. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a los ancianos. Bendice cada uno de tus siervos y de tus siervas. Abundancia de gracia sea sobre de ellos. Gracias, mi amado Señor. Muchas gracias, mi amado Salvador. Alabamos el nombre maravilloso del Señor.